Jesús, la luz del mundo, parte 26. ¿Por qué Dios quiere comunicarse con nosotros? Hemos visto que Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra, por el Espíritu Santo, por los hombres o por medio de las circunstancias. Cualquiera es el método que Dios usa para comunicarse con nosotros. ¿Cuál es la razón de Dios? Primero y la principal, porque Dios nos ama, porque Dios ama a su pueblo, porque necesitamos su dirección para consolarnos y darnos certidumbre para lo que lo conozcamos. Entonces, porque Dios nos ama, por eso quiere comunicarse con nosotros. Él quiere constantemente estar hablando con nosotros, porque necesitamos su dirección. A veces no sabemos qué decisiones tomar, hacia dónde tenemos que ir, y recordemos que el que conoce el futuro es Dios. Así que necesitamos que Él nos dirija para que nuestros pasos sean rectos y no caigamos, para consolarnos cuando a veces tenemos dolor, cuando a veces tenemos sentimientos de tristeza. Ahí está Dios para consolarnos y darnos certidumbre, es decir, darnos seguridad en lo que estamos haciendo. Y algo importante, porque Él quiere que lo conozcamos, que sepamos quién es Dios, por qué Dios actúa de esta manera, por qué Dios nos ama, por qué Dios nos hizo, por qué Dios nos dirige. Aquí lo vamos a encontrar a través de su palabra. Ahora, algo importante que estamos viendo es que Dios quiere que seamos conformados según su voluntad, para que cumplamos su voluntad, y conformados según la verdad. La encontramos en la palabra de Dios, no en otro lugar. Así que por eso tenemos que leer la Biblia. La Biblia nos dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí dice que antes conoció. O sea, el conocimiento de Dios no es casualidad. Él ya te conocía, Él te crió y antes de que tú nacieras, Él ya te conoció. Algo importante que tenemos que entender. Dios nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El deseo de Dios entonces es que tengamos la imagen de su Hijo en nuestra vida, que reflejemos lo que Jesús hizo. ¿Y cómo podemos saber eso? Cuando leemos la historia de la vida de Jesús, de lo que hizo aquí en la tierra. Ahí vamos a entender cómo ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Y para qué? Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Aquí nos dice claramente que vamos a ser entonces de la familia de Dios y nuestro primogénito es Cristo Jesús. El Señor nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿cómo nos conforma Dios a su imagen? Eso es algo importante. Y las mismas escrituras que son dadas por Dios nos lo confirman. A través de la palabra entonces nos revelan la verdad en cuanto a su semejanza. Y tenemos dos caminos: negarnos a ser moldeados por la palabra de Dios o dejarnos conformar por su semejanza. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a conformarnos a la semejanza de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo habla lo que Él escucha en el reino de Dios. Así que la mejor forma de ser conformados es dejar que el Espíritu Santo tome control de tu vida, no que seas un títere, sino que sencillamente Él te va a ir dirigiendo tus pasos para que no tomes caminos erróneos y que después te puedas arrepentir. El resultado de la inspiración de las Escrituras, Dios nos hace libres y todos deseamos ser libres, no depender de nada, y en la palabra de Dios nos hace libres. Por eso debemos de escucharlo. Dios no nos habla para entretenernos. Él nos habla para que seamos hechos como Jesús. Dios no pierde su tiempo con nosotros para que cuando estemos aburridos, Él buscarnos y hablarnos, sino simple y sencillamente Él quiere que seamos hechos como Jesús, a la imagen de Jesús, que es lo que hemos estado viendo. Por eso es importante conocer la vida de
Jesús. En Santiago 1, 23, 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Si tú te has visto en el espejo, te podrás dar cuenta cómo estás vestido, cómo está tu rostro, cómo está tu cabello. Es decir, puedes ver toda tu imagen. Pero una vez te alejas, se te olvidó. Y así es una persona que solo oye la palabra de Dios. Un ratito la va a recordar, pero si no la practica, la palabra de Dios se olvida. Y a veces uno dice, en tal versículo dice esto, y empiezas a recordar. Y cuando lo lees, dice, sí, esto lo leí. Pero por eso es importante poner en práctica la palabra de Dios. Cuando tú leas algo en tu vida y lo pones en práctica, esa palabra no se te va a olvidar. Y algunos de nosotros tenemos versículos propios, versículos que no se nos olvidan. De tal manera que estos versículos los hacemos, lo hablamos a otras personas. ¿Por qué? Porque se hicieron vida en nosotros, se hicieron parte de nuestra vida que nos conduce y por lo tanto nosotros actuamos de acuerdo a ese versículo. Por eso es importante que no solo sea un versículo, que sean varios los que nosotros tengamos, que nos conduzcan día a día en nuestro caminar. Porque Él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Así que la persona que no hace la palabra de Dios, se olvida. Va a recordar algunos detalles, pero se olvida de lo demás. Y por eso es que cometemos errores, porque se nos olvida lo que leímos, lo que el Señor nos advirtió o nos dijo que no hiciera. No debemos limitarnos a ser oidores solamente. Debemos entonces obedecer. Debemos asirnos a la palabra de Dios, a los versículos que leemos. Debemos agarrarnos fuertes. Y por eso la misma palabra de Dios nos recomienda que pongamos la palabra en las paredes para recordarlo, porque cada vez que pases por ese lugar, tú vas a leer ese versículo y se te va a quedar y va a ser parte de tu vida. Y basta con ver a nuestros aborígenes, que hacían sacrificios humanos, y aún encontramos tribus que comen carne humana. ¿Y a qué se debe eso? Que ellos no han oído de la palabra de Dios. Ellos no han oído que es pecado. Ellos no han oído que es malo. Y todavía encontramos en la actualidad personas, como dice aquí, que comen carne humana. En las selvas hay personas que todavía hacen lo malo delante de la voluntad de Dios. Recordemos a los mayas. Ellos eran personas politeístas, tenían muchos dioses. ¿Y qué hacían para satisfacer a los dioses según ellos? Era hacer sacrificios humanos. Mataban a veces a jóvenes o a veces a los que caían prisioneros, los sacrificaban para que según ellos con eso los dioses iban a estar contentos y les iba a cumplir sus necesidades. Así que si tú no quieres vivir así, debes de leer la palabra de Dios, porque entonces vamos a encontrar cuál es la verdadera voluntad de Dios. Nuestro ejemplo, tenemos a un joven llamado Timoteo que nos dice la Biblia. En 1 Timoteo 4:12 al 13 nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, ¿cómo lograba eso Timoteo? ¿Por qué se lo recomendaba? Porque leía la palabra de Dios. Por eso dice los creyentes en la palabra. ¿Y qué tenía que hacer Timoteo? Ser ejemplo de lo que hoy conocemos como valores importantes para la vida. Forma de conducirnos, que eso es lo que se llama la conducta, el amor hacia las personas, en la forma de vivir el espíritu, la forma de tener fe y de tener una vida pura y santa. Y esto lo hacía Timoteo porque leía la palabra. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿En qué se tenía que ocupar Timoteo?
en leer la palabra de Dios. Aquí cuando dice ocúpate en la lectura, no era leer cualquier libro, era leer la palabra de Dios. Acordémonos de que los judíos, si algo tenían de importancia, era leer la palabra, aunque no todos la cumplían al pie de la letra, pero Timoteo sí. Timoteo por eso fue escogido por Pablo para exhortar y para enseñar lo que Timoteo había aprendido. Y si tú lees la palabra, entonces vas a poder exhortar a las personas y les vas a poder enseñar en sus necesidades. Y entonces vas a ser un instrumento de Dios, que es lo que Dios quiere, expandir su reino. Pero ahora, ¿en quién está la responsabilidad? En nosotros. Ahora, ¿cómo haría Timoteo todo lo que Pablo le estaba recomendando? Y en 2 Timoteo 1:5 nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, ¿cómo iba a traer a la memoria la fe si no la leía, si no la practicaba? Que te está recordando los versículos, sino que había que aprender de memoria. Y eso es algo importante, que es un peligro que tengamos la tecnología a la mano, porque esto hace entonces que ya no te esfuerces por aprender la palabra de Dios, de tener tus versículos escritos en la pared, los versículos que vas a aprender para tu vida, porque como lo tienes en el teléfono, rápido lo buscas. Y esto hace que rompamos los principios de Dios, porque Dios quiere que la palabra se haga vida en nosotros. Así que es importante que leas tu Biblia, la subrayes, no la sustituyas por el celular, porque, como te digo, lo vas a tener a la mano, pero ya no vas a ponerla en práctica. Ahora, si tú eres de aquellos que lee el versículo y lo pones en práctica y lo repites, pues ahí está correcto. Pero si no, ten cuidado, porque te puedes ir alejando de los principios de Dios. Entonces Timoteo no se limitó solo a conocer la verdad. Fue transformado por el poder de la palabra y su vida fue un ejemplo permanente de piedad e hizo que sus hechos expandieran el reino de Dios. Así que esto es lo que Dios quiere, que su reino sea expandido a través de la tierra. Pero ¿cómo lo hizo Timoteo? Con sus hechos, con sus actuaciones, con su forma de ser. Y así tenemos que ser nosotros. Nuestro testimonio es importante para Dios. Así que lo que tú hagas puede contribuir a expandir el reino, puede constituir un medio para cambiar la historia. ¿La historia de quién? De los hombres. En 2 Timoteo 3, 14 y 15 nos dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Pero qué tenía que hacer Timoteo? Persistir, estar constantemente repitiendo la palabra de Dios y como dice aquí, persiste tú en lo que has aprendido. Así que no se trata solo de leer, no se trata de agarrar la Biblia y tomarlo como un libro de historia, sino que es un libro de vida. Así que persistamos constantemente en aprender y lo importante, que nos convenza de pecado, que nos convenza de lo que estamos haciendo, lo malo. No lo leas en una forma superficial. Y algo importante, desde la niñez has sabido las santas escrituras. Y aquí esto nos habla de que nosotros como adultos tenemos que enseñarle a nuestros niños las santas escrituras para que no se desvíen. Y algo de admirar del pueblo judío es que todos, desde niños hasta adultos, saben las santas escrituras. Por eso tuvieron cambios culturales,
pero la cultura de ellos nunca cambió. No seamos moldeados por culturas de otros países. Cuando uno es joven, cualquier moda es importante, aunque después se avergüence uno de haber seguido esas modas. Así que seamos conformados a la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 y 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué medio usó Dios entonces tan perfecto para que cambiemos nuestra forma de vida, que cambiemos nuestra forma de pensar? Así que la única forma de ser conformados a la palabra de Dios es leer. Y algo importante es que es inspirada por Dios. ¿Y cuál es la razón? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese es el deseo de Dios, que tú seas perfecto y enteramente preparado para hacer toda buena obra. No malas obras, buenas obras. ¿Y qué obras? Las que Dios nos mande a hacer. Al seguir el plan de Dios, entonces descubriremos las recompensas de vivir en su voluntad. Dios siempre nos da recompensas, nos da premios por lo que nosotros hacemos. Ahora debemos orar y pedirle a Dios que nos indique su plan y nos ayude a estar preparados y dispuestos para escuchar su palabra. Y aquí el Espíritu Santo, al oír nuestras necesidades, es donde Él nos va a ayudar. Y entonces, cuando leas la palabra de Dios, hazlo en una forma espiritual, para que el Espíritu Santo te ayude a entender en ese versículo que estás leyendo cuál es su propósito, cuál es su plan para tu vida en ese momento. En Proverbios 3, 5 y 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que debemos de confiarnos de lo que Dios nos dice y de todo corazón, y no estés apoyándote en tus ideas, en lo que oíste, en lo que aprendiste, porque eso te puede desviar del plan de Dios. Ten cuidado, mantente en la lectura de la palabra de Dios, busca estar congregado, aunque sea por los medios que estamos usando ahora, por medio de internet, pero no dejes de reunirte, no lo dejes solo para el día domingo. Hay reuniones especiales entre semana que tú puedes aprovechar para el crecimiento espiritual, y debemos de reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Cuando mires una flor, cuando mires un pájaro o lo oigas cantar, ahí está Dios. Aún en las nubes, cuando tú observas el movimiento de las nubes, las formas que van tomando, ahí está Dios. Así que Dios está en todo y debemos de reconocerlo entonces en nuestros caminos.